Queridos alumnos del cuarto curso de Ciencias de la Comunicación, saludos cordiales para cada uno de ustedes. Con mucho gusto nuestro reencuentro virtual, por cierto, para avanzar en nuestra materia de periodismo alternativo. Hoy con la unidad 4 que contiene tópicos muy relevantes que tienen que ver con nuestro desafío de formación académica en esta materia de periodismo alternativo. Y los tópicos que contempla esta unidad son interesantes en el sentido de que nos interpelan para formar nuestra conciencia crítica, tener capacidad de discernimiento y por sobre todas las cosas ejercer la vocación, la profesión de comunicadores o de periodistas con un alto sentido de responsabilidad con la verdad. Y vamos viniendo del análisis de puntos relevantes con relación al otro periodismo, a la otra comunicación que debemos de construir frente a la alienación que implica el trabajo de los medios de comunicación de masas, que son, como estábamos mencionando en la clase pasada, son transnacionales que defienden intereses de capitales económicos muy grandes, que tienen su influencia o su impacto a nivel local, nacional y por supuesto a nivel internacional. Y para profundizar un poquito vamos a desarrollar a grandes rasgos lo que implica esta unidad 4 que tiene que ver con el control de la información y sus efectos. Y como ya habíamos mencionado, con las transnacionales de la información, las grandes agencias de comunicación, los medios masivos de comunicación, como que trabajan, tienen una vinculación con las transnacionales mediáticas o las multinacionales de producción masificada, ejercen sus efectos como la alienación, el aislamiento psicológico y las relaciones sociales segmentadas. ¿Qué es la alienación? Apartar a las personas de sus relaciones básicas, de su esencia, de sus valores, para que sea manipulable y para que sea un cliente de todo lo que el mercado ofrece para el consumismo. Y la alienación entonces implica también una falta de criterio personal. Y el aislamiento psicológico, por tanto, también tiene sus efectos negativos. Con el impacto de los medios masivos, el consumo de tecnología sin tener en cuenta la esencia básica del ser humano, entonces también implica un aislamiento psicológico de las personas. Y entonces están las relaciones sociales segmentadas, cada grupo, de acuerdo a sus intereses, entonces trata de influir, de impactar a través de los medios de comunicación. Hablando sobre este sistema, entonces ustedes saben que las grandes empresas multinacionales tienen sofisticadas formas de comunicación y muchas veces están al servicio de las empresas, periodistas o comunicadores profesionales de la comunicación que tienen que prestar su intelecto y muchas veces tienen que sacrificar sus valores para prestar ese servicio a las multinacionales que ejercen una manipulación con relación a la conciencia colectiva e individual también. Es un enfoque comunicacional el enfoque comunicacional de un hecho depende del centro de poder dominante de una estructura económica y social polarizada. Es lo que podemos resumir del control de la información y sus efectos. Y vamos al segundo punto de los efectos del control de la información.
La conciencia relativizadora. ¿En qué consiste? A lo mejor ustedes escuchan por primera vez este concepto de conciencia relativizadora. Y vamos a explicar, debemos entender muy bien para no caer en esas ideas globalizadas que nos despotencian como personas y como profesionales. Despotenciar en el sentido de que perdemos la noción de los valores, de la ética para el ejercicio de la profesión. La conciencia relativizadora implica que a través de los medios de comunicación se forman opiniones, se mecaniza la mente y la voluntad de las personas. Y también esto implica que se invalidan las esencias auténticas. La conciencia individual cede ante la conciencia colectiva. Aquí podemos recordar que hay ideologías predominantes que podemos relacionar con los fundamentalismos. Fundamentalismo, por ejemplo, de que una raza es superior a otra. Recordarán ustedes que de la raza superior que preconizaba Hitler, una persona que tanto daño ha hecho la humanidad, precisamente por saber manipular los medios de comunicación de masa. La sociedad que respondía a Hitler estaba de acuerdo con todo lo que él preconizaba. Así que Hitler, como otros grandes dictadores que tuvo la humanidad y que causaron tantas muertes en otros siglos o en otras épocas, utilizaban muy bien las técnicas de comunicación de masas, masificaban las ideas y entonces se van regenerando esos tipos de fundamentalismos. Hoy, por ejemplo, podemos hablar del animalismo. Nos hablan, por ejemplo, de que los animales tienen derechos, pero los animales no pueden asumir obligaciones. Entonces, por esa manipulación se organizan grandes movilizaciones cuando que los derechos humanos a la vida, al agua, a la comunicación, a la información pública, todavía no están en la práctica, o sea, no se activan en realidad. Entonces son distorsiones de las realidades. Con eso yo no les digo que hay que maltratar a los animales, sino que los seres humanos estamos configurados desde nuestro ADN, si somos personas dotadas de una buena formación intelectual, espiritual, entonces somos capaces de respetar a todo ser vivo, incluyendo a las plantas y los animales. Entonces son las ideologías que se masifican para distraer a la humanidad de las esencias básicas, por ejemplo, de organizar, de interesarse por la función pública o por las políticas públicas que puedan implicar el bienestar colectivo. Para entender un poco la masificación de las ideas que muchas veces fanatizan en torno a un interés de una organización internacional. Bueno, entonces la conciencia relativizadora es que, resumiendo, podemos decir que a través del impacto de los grandes medios de comunicación nos asumimos ideas que no corresponden a la verdad. Nos ponemos de acuerdo porque todo el mundo está con una idea dominante de una época y entonces caemos en los fundamentalismos. ¿Ya? El fundamentalismo, por ejemplo, de la época de la Revolución Francesa, que terminó también con la muerte de tanta gente, con las guillotinas. Y esos son fundamentalismos, con la idea de la revolución por la igualdad, por la democracia. Entonces la humanidad cae por influencia de las técnicas de manipulación en esos tipos de errores contra su propia raza. Entonces, la conciencia relativizadora es perder mi criterio propio cuando yo no tengo esa capacidad de discernimiento y asumo la idea masificada a través de los medios de comunicación. Vamos a otro punto, entonces, de nuestra unidad 4, control de la información, sujetos de la comunicación. Para avanzar y contrarrestar estos efectos, como la conciencia relativizadora, debemos tener en cuenta como profesionales de la comunicación que tenemos un sentido ético y que respondemos
a una vocación de defender la verdad como bien público, de ayudar a nuestra sociedad con el acceso a la información veraz y ecuánime, a la información objetiva, constructiva. Entonces debemos tener en cuenta que las personas son las referencias básicas de nuestro trabajo de comunicación. O sea, los medios de comunicación deben responder a esos derechos humanos fundamentales de las personas, respetando su dignidad. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque muchas veces las personas no son los sujetos o los destinatarios de una comunicación eficaz, sino que son destinatarios de una manipulación, con todos sus efectos negativos o contrarios. Sujetos de la comunicación, entonces, es tener en cuenta como profesionales que hoy día la comunicación es un derecho humano, como el acceso a la información pública. Nuestro país tiene una ley, se adhirió a la Declaración del acceso a la información pública como derecho humano fundamental. Esto implica transparencia. Cuanto más conocemos la realidad, podemos reaccionar positivamente, podemos tener una opinión positiva. Entonces, por eso es importante tener a los sujetos de la comunicación o respetar a las personas como sujetos de la comunicación. Aquí hay que tener en cuenta que para defender esto o para tener en cuenta esto, hay diversas formas de manipulación. Como estaba mencionando, tiene que ver también con esto. Las diferentes formas de la manipulación a través de la comunicación. Y entonces necesitamos de la formación de la conciencia crítica. La conciencia crítica, como estábamos diciendo al principio, para tener ese criterio propio, la capacidad de discernimiento, entonces entender bien la vocación, apropiarnos de ese desafío de construir una comunicación que tiene como destinatario a las personas, a la humanidad, como un destinatario fiel de algo que queremos construir en positivo para ir mejorando nuestra convivencia social. Y esa necesidad de formación de la conciencia crítica pasa por este gran desafío. Para contrarrestar esto, que ponemos como ejemplo de todo esto, la reingeniería mental. La reingeniería mental, entonces, es como se va reseteando la conciencia humana, la mente, y eso puede ser a través de la comunicación, a través de la educación, a través de las religiones. Entonces, se crean sociedades o pueblos útiles a este sistema de dominación. Podemos hablar entonces de la colonialidad. Nosotros fuimos al principio una colonia de España. Los conquistadores españoles vinieron supuestamente a descubrir este territorio donde había pueblos originarios con toda su riqueza de sabiduría ancestral. Nosotros sabemos muy bien que los guaraníes tienen legados trascendentales para la humanidad con sus conocimientos. Sin embargo, los conquistadores impusieron esto, ¿verdad?, de la colonialidad. Fuimos una colonia y esto implica colonialidad del saber, una visión del mundo dominante. O sea, los otros tienen el saber, aquellos conquistadores, colonizadores. De Europa nos viene el sistema educativo, los libros, toda la producción académica. Entonces, como que los latinoamericanos no tenemos nada que descubrir. En este punto, para ver un poco un punto de vista positivo, podemos mencionar que actualmente el mundo académico latinoamericano ejerce una red de solidaridad para la producción académica. Un libro de comunicación, por ejemplo, puede tener 50 autores. Es la solidaridad de la producción, el conocimiento que se rescata, la diversidad cultural latinoamericana que se está rescatando a través de las investigaciones, la extensión universitaria, el intercambio. Entonces, para tener también esa esperanza, ese horizonte, para ir asumiendo desafíos también en la formación, en el área de comunicación de nuestra carrera. La colonialidad del ser. Somos adueñados, somos explotados por aquellos que sistematizaron el saber
se apropiaron y dejaron de transmitirnos, enseñarnos principalmente que mucho podemos avanzar, descubrir y crear a partir del conocimiento que está en cada pueblo. Cada pueblo tiene un saber particular, especial que aportar a la humanidad, como estábamos mencionando, por ejemplo, con los guaraníes. Y la colonialidad del poder, una estructura hegemónica global. Nosotros somos un país supuestamente soberano, independiente, pero sin embargo estamos sometidos a las políticas internacionales de estos centros de poder, que se apropian muchas veces de los recursos humanos, materiales, naturales, para seguir dominando. Entonces como que nos esconden esas oportunidades de salir como pueblos adelante con nuestros propios valores, con nuestras propias innovaciones, con nuestras propias investigaciones y descubrimientos. En este punto podemos mencionar que actualmente hay un proceso interesante en El Salvador, que se le conoce también el pulgarcito de América, que hoy día está creciendo como un gigante, está superando el índice de violencia histórico, uno de los países más violentos de Centroamérica. Sin embargo, tiene un presidente joven que está abriendo las relaciones internacionales, saliendo un poco de esa hegemonía del poder dominante, y reclama a los embajadores en su propio país que el modelo de desarrollo que siempre nos han exportado, digamos, a Latinoamérica, y en este caso a Centroamérica, no sirvió para la promoción humana, no sirvió para que el pueblo viva dignamente, y está reclamando. Por eso hay que atender y entender ese proceso, monitorear un poco para hacer un paralelismo histórico con relación a esto que estamos mencionando. Bueno, otro punto importante entonces, saber que a medida que nos preparamos vamos a ir entendiendo esta cuestión. Para relacionar y entender también cómo se sigue ejerciendo eso desde los centros de poder, tenemos que mencionar que en 1947 se creó el Instituto Tavistock, tiene su cuartel general en Londres, tiene una red de grupos secretos, métodos de control de masa, lavado de cerebro masivo, en forma sutil pero muy peligrosa y con consecuencias muy drásticas sobre nuestra vida. Ustedes pueden buscar, investigar sobre este instituto y van a encontrar de qué manera se ejerce esa manipulación con la reingeniería mental. Entonces se mantiene a los pueblos subalternos o dominados siempre en zozobra, en desesperanza, y se le distrae con los inventos del mundo moderno sin que se pueda tener acceso. Por eso es muy importante la preparación que ustedes están haciendo, asumiendo esa carrera universitaria para entender la realidad. Decía un gran maestro paraguayo que hay que dominar nuestra realidad, entender nuestra realidad para poder transformarla. Y entonces posicionar un poquito en nuestra realidad personal. ¿Cuál es mi perspectiva, mi visión con respecto a esto para ejercer mi vocación, mi profesión? Este instituto invierte 6 billones de dólares anuales a través de agencias de Estados Unidos. Ustedes saben que hay algunas ONGs de Paraguay, o muchas ONGs, que dependen de la financiación de esas agencias internacionales que responden a este Instituto Tavistock. Y muchas veces esas agencias nos enseñan lo que tenemos que hacer para nuestro desarrollo, supuestamente, y sin embargo lo que se ejerce es una manipulación. Por ejemplo, Paraguay sabemos, no podemos negar que su posición en el índice de corrupción a nivel mundial, sin embargo, las agencias como USAID son las que califican, ¿verdad?, si hay transparencia o no, ¿verdad? ¿Y quién mejor que un paraguayo preparado para saber si hay transparencia, un manejo honesto en la cuestión pública o en la representación pública? Bueno, esto es a grandes rasgos. El control mental agrícola es lo más relevante de esto, porque estas multinacionales que mencionábamos vienen a arrasar los territorios. Paraguay es un país que está
en una posición muy alta en exportación de alimentos, principalmente materia prima, sin valor agregado. Entonces hay mano de obra prácticamente barata. Decía un propio ministro de nuestro país que en Paraguay hay mano de obra barata, refiriéndose a los jóvenes. Por eso es muy importante la autonomía mental y la preparación psicológica, profesional, académica, para salir adelante con una profesión y con una vocación. Imagino lo que están haciendo ustedes con este desafío de estar terminando una carrera universitaria en un desafío tan importante que es construir la otra comunicación posible. Y en la parte de redacción de periodismo alternativo podemos destacar que el editorial es lo más relevante para contrarrestar una opinión generalizada que manipula a la opinión pública, porque es el editorial ocupa el puesto de mayor orden en un periódico o en un medio de comunicación. También las radioemisoras, entre sus boletines, tiene su momento de editorial o de opinión, la filosofía de un medio de comunicación. Y por lo tanto es la trascendencia, en el sentido de que orienta la opinión pública, hablando de una buena orientación, de defender la verdad. Y ustedes recordarán que hablamos del orden lógico en cualquier estilo de redacción, por tanto es muy importante recordar eso, que el editorial debe tener en cuenta, o la redacción del editorial debe tener en cuenta lo más relevante, la idea central de un hecho comunicable que merece ser transmitido al público, y lo más relevante. Las ideas centrales entonces se van configurando de acuerdo al orden lógico, psicológico que habíamos mencionado en clases anteriores. Bueno, ojalá tengamos la oportunidad de reencontrarnos y saludarnos e intercambiar estas ideas que son muy interesantes para la construcción del periodismo alternativo. Muchísimas gracias por la atención y hasta pronto.